Entonces, se me fue. Bien, entonces estábamos acá. ¿Qué otro vector tenemos? Y justamente el vector velocidad angular. Este vector, como ya les dije, tampoco conocemos su módulo, porque no conocemos el vector velocidad angular de la barra. Es una de las cuestiones, uno de los datos que debemos conocer, que debemos calcular. Lo único que nos da el problema, el enunciado del problema, es la velocidad que tiene este punto, la velocidad lineal que tiene este punto. Por lo tanto, el módulo de la velocidad angular no la conozco, pero sé que es un vector que está en la dirección del eje Z, perpendicular a nuestro plano de la pantalla, XY. Por lo tanto, está en la dirección del eje K, del versor K, perdón. Entonces, acá tenemos todos los vectores, ¿sí? Más un vector que me está faltando, y que es el vector posición, ¿no? Que es este vector que me define la posición del punto B respecto al punto A, ¿no? Que está en ambos diagramas cinemáticos, ¿no? Tanto en el absoluto como en el relativo. Este vector lo vamos a, como está en el plano, y formando el vector que define a quién. Define al cuerpo, o sea, a la barra AB. La define como segmento, porque es un segmento que está entre el punto A y el punto B, ¿sí? Por lo tanto, este segmento define a este cuerpo, a esta barra, y a su vez, el vector, le damos carácter vectorial a través de definir el vector RB de A, que define la posición de B respecto de A, respecto de nuestros sistemas de referencia. Bien, ese vector que está en el plano, y que está formando un determinado ángulo, en este caso 45 grados, va a tener componente tanto en el eje Y como en el eje X. Por lo tanto, como ustedes ven, RB de A será un vector que tiene componente en la dirección del eje X, que le da carácter vectorial el versor Y, y componente en la dirección del eje Y, que le da carácter vectorial el versor J. El tema es que en la dirección del eje Y, esa proyección es negativa, o sea, por eso tenemos menos J. Como ya sabíamos, el módulo de este vector es 0,2 metros, multiplicado por los senos en el caso de la proyección sobre el eje X, va a ser por el seno de 45 grados, porque es esta proyección, está dada por el seno de este ángulo. Cuidado con eso, cuidado, porque nos podemos equivocar cuando hacemos las proyecciones. Generalmente X está relacionado con el coseno, pero acá fíjense que el vector está hacia abajo, por lo tanto vamos a tener que la proyección sobre el eje X va a estar multiplicada por el seno de 45, y la proyección sobre el eje Y va a estar dada por el coseno de 45. Disculpen si soy tan minucioso, o capaz que me digan, no, ingeniero, pero si nos damos cuenta, pero es que a veces uno no se da cuenta, o se equivoca en las cosas más pequeñas. Entonces, por eso, mi misión es que ustedes cuiden todos los detalles. Básicamente, de eso se trata ser ingeniero, del cuidado de todos los detalles en el diseño de todas las cosas y en el análisis de todas las cosas. Es nuestra misión, ser cuidadosos y detallistas, y tener en cuenta todas las posibilidades, básicamente, para solucionar un problema, o para analizar un problema, o para darle solución a un problema. Entonces ahí tenemos presentado todos los vectores que están interviniendo en esta ecuación vectorial. ¿Qué vamos a hacer ahora?
y vamos a reemplazar a cada vector de la ecuación por lo que vale. Entonces, la ecuación de la velocidad absoluta que define la rototraslación del cuerpo, que es la velocidad de v, del punto B, y que es igual a la velocidad de traslación pura de un punto de ese cuerpo, más la velocidad de rotación pura de del punto B respecto de ese punto A tomado como referencia, y que vale velocidad de traslación más esta que es una rotación que vale el omega por el radio. Entonces, presentada así la ecuación, ahora vamos a reemplazar a cada vector por lo que vale. Entonces ahí aparece B sub B como B sub B según I, la velocidad de A menos 2J directamente, la velocidad relativa debida a rotación, tendremos el vector omega, que será omega B, en la dirección de K, y el vector de posición, que va a ser el vector que vale 0,2 por seno 45 según I, y menos 0,2 coseno 45 según J. O sea, las dos proyecciones de este vector sobre los ejes correspondientes. O sea que hemos hecho las proyecciones de cada vector sobre los ejes, sobre el eje X y sobre el eje Y. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y nosotros trabajamos en el plano, o sea, todo el movimiento de rototraslación del cuerpo se hace con el cuerpo siguiendo el movimiento en ese plano XY, respecto de un eje que es perpendicular a ese plano. O sea que está la existencia del eje Z a través de K. Pero a nosotros, nosotros tenemos que poner todo el movimiento en ese plano XY. Entonces por eso tenemos que resolver estos productos vectoriales, de los versores K por I y de K por J. Eso es lo que debemos hacer ahora. De tal manera que en la expresión queden todos los vectores que estén en la dirección de todas las proyecciones de los vectores en la dirección de los ejes X e Y, o sea, sobre el plano. Entonces, acá está puesto el sistema de referencia, básicamente para que ya lo hemos estado usando y solamente para refrescar la memoria, pero esto lo tienen que tener ustedes justamente en sus mentes y poderlos utilizar mentalmente para hacer estos productos vectoriales. Entonces, vamos a hacer la distributiva, primeramente entre K e I. Entonces, acá es donde generalmente cometemos algunos errores, entonces hay que ser cuidadosos. Entonces, sería el producto vectorial entre el versor K y el versor I, es decir, dirección positiva de eje Z, perdón, y dirección positiva del eje Y. El producto vectorial es que el vector K, el versor K, se mueva hacia el vector Y. ¿Sí? Entonces, cuando se produce esta circulación en el plano ZX, en la dirección del eje Y, ¿sí? Vamos a tener al vector o versor que es perpendicular a estos dos versores, y que es justamente J. Pero el tema es si está en la dirección de más J o de menos J. Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, la mano, acuérdense siempre, disculpen que lo diga de vuelta, pero que el producto vectorial de dos vectores, K e I, me tiene que dar otro vector, que es perpendicular a estos dos vectores. ¿Quién es el otro vector? Versor, que es perpendicular a K y J, no puede ser otro. Entonces, con los 4 dedos de la mano, ustedes mueven el versor K hacia el vector Y. Abrazando a quién? Al eje Y. Y la dirección del pulgar
el pulgar les da la dirección y el sentido del versor resultante. Bien, entonces, si ustedes hacen K por I, tiene que dar J. Y es más J porque está en la dirección del eje positivo del eje Y. Entonces, omega por 0,2 por el seno de 45, omega por 0,2 por el seno de 45 por J. Y ahora hacemos K por menos I, por menos J, perdón, K por menos J. Entonces sería K por menos J, o sea que estaríamos en el plano Z menos I, menos I. Y el vector K se mueve hacia el menos J. Nosotros, la palma de la mano abraza al eje Y, o al eje X, y el pulgar me da el sentido del versor resultante. ¿Que cuál es? I más I. Entonces por eso da el producto vectorial de K por menos J me da más I. Entonces tengo omega B por 0,2 por el coseno de 45 en la dirección del eje. Bien, entonces ahora tenemos la ecuación vectorial expresada en los versores I y J, o sea, todas estas nos representarían las proyecciones de cada vector en la dirección del eje X y del eje Y. O sea, sobre este plano, sobre el plano IJ o XY. Entonces ahora vamos a formar las ecuaciones que formamos antes en forma mental. La vamos a obtener de acá directamente considerando las proyecciones sobre el eje X, que son las que están multiplicadas por el versor Y, y las proyecciones sobre el eje Y, que son las que están multiplicadas por J. Entonces, en la dirección de X tenemos velocidad de B igual a ¿quién? A 0 más ¿quién? Omega B, perdón, por 0,2 por el seno de 45. Velocidad de B por el coseno de 45. ¿Sí? Y en la dirección del eje Y, ¿qué pasó? Velocidad de B está toda en el eje Y, por lo tanto acá va a ser 0, como lo hicimos antes. Luego, la velocidad del punto A está toda en la dirección del eje Y, por lo tanto va a estar toda contenida en el eje Y, menos 2. Y la otra componente es omega B por el 0,2 por el seno de 45 grados. De aquí, como hicimos antes, despejamos omega B y nos da 14,14, que es lo que nos obtuvimos antes. Y reemplazando esta omega en esta ecuación, vamos a obtener la velocidad de B, que son 2 metros por segundo. Bien, entonces, ¿ven la diferencia? Lo único que hemos hecho es considerar a cada vector con su módulo y su versor correspondiente. El valor que no conocemos lo colocamos como un valor un valor que lo expresamos a través, en el caso de la velocidad de B, como B sub B, y en el caso de omega, como un omega, un valor que representa el módulo de ese. Bien, vamos a C. Vamos a C. La velocidad del punto C. Como ya sabíamos, la velocidad de C va a ser la velocidad de A, la velocidad que tiene el origen del sistema auxiliar, o sea, puesto en el punto A, que es la traslación pura, más la velocidad que tiene un punto, el punto C, ese punto, respecto al origen de ese sistema relativo, puesto en A. Y que vale esa velocidad debida a rotación, vale omega por el radio correspondiente. Bien. ¿Qué sabíamos de todo esto? Esto lo sabemos completamente porque
conocemos el módulo y la dirección. Este vector lo hemos calculado recién, vale 14 radianes sobre segundo, y sabemos su dirección, es perpendicular al plano de la pantalla, y este vector lo conozco de dato, el vector de posición, que no vale 0,2, sino vale 0,3. O sea que C es un punto que, como hemos visto, está a una distancia mayor del punto A que el punto B. El punto B estaba a 0,2 y el punto C está a 0,3. Bien, entonces, este vector lo conozco plenamente, en módulo y en dirección. Este vector igual y este vector igual. ¿Dónde están las incógnitas? Y están todas acá. O sea, yo no conozco ni el módulo de este vector, ni la dirección de este vector. Por lo tanto, no puedo expresarlo en función, o sea, no puedo, no conocer nada, no conozco ni el módulo ni la dirección. Entonces, en ese caso, la forma de expresarlo sería a esta velocidad en función de sus componentes, o sea, la componente, el módulo de la componente de ese vector C en la dirección de eje X por el versor correspondiente, más la componente del mismo vector, pero la proyección del vector en la dirección de Y por el versor J. Así vamos a expresar este vector, del cual no conocemos nada. Al vector A ya sabemos cuánto vale, y al vector omega y el radio lo vamos a reemplazar directamente. Ya, ¿qué vamos a tener que hacer? Y como hicimos anteriormente, resolver estos productos vectoriales entre los versores correspondientes, lo cual significa hacer la distributiva del producto vectorial. Entonces, como ya lo hicimos, K por I me da J, el producto vectorial de K por I me da J, y el producto vectorial de K por menos I me daba, Dios, la tengo con I, perdón, el producto vectorial de K por menos J me da I. Bien. Hacemos las proyecciones de cada uno de estos vectores sobre el eje X sobre el eje Y, como hicimos recién. Entonces, la dirección del eje X, vamos a tener la componente B sub CX, 0, y la proyección correspondiente a la velocidad debida a rotación, que es todo este término que está acá. Y lo mismo pasa con las proyecciones de todos estos vectores sobre el eje Y. Vamos a tener la proyección sobre el eje Y de la velocidad de C, absoluta de C, la velocidad absoluta del punto A, que es menos 2, y la proyección del vector posición sobre el eje Y. Como podemos ver, lo podemos resolver a cada módulo de ese vector de C, velocidad absoluta de C, la obtenemos como la suma de las proyecciones. Uno me da 3, el otro me da 1, y el valor del módulo, del vector B sub C en el plano, ¿cuánto va a valer? Según Pitágoras, la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado, la suma, que es 316, y si aplicamos trigonometría, tangente del ángulo, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que son las proyecciones de cada vector sobre los ejes, me da el ángulo que forma este vector velocidad de C respecto a uno de los ejes, en este caso el eje X. O sea, ese vector velocidad de C era un vector, yo no, desde mi sistema absoluto, no podía decir qué dirección ni qué módulo podía tener. En este caso he calculado el módulo y la dirección. No hay que confundir velocidad absoluta de C, la que veo desde mi sistema absoluto, que en este caso no conozco nada, de velocidad relativa de C respecto de A.
¿Mm? Que es la que veo desde mi sistema relativo, y que sé que es un vector que es tangente a la trayectoria que sigue el punto C y perpendicular al radio RCA, que acá no lo hemos puesto para no llenar demasiado el dibujo. Y que sé que sigue esta trayectoria y que el vector tiene esta dirección y que también conozco su módulo. Entonces, no confundamos, tengamos bien claro qué representa cada uno de los términos. Bien, en este caso resolvimos también la aceleración, o sea, la aceleración del punto B y del punto A, del punto B y del punto C, perdón. Entonces, vamos a considerar que el punto A, además de seguir, de moverse con una velocidad de 2 metros por segundo, como vimos, también tiene una aceleración en esa dirección de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, en función de eso, queremos saber la aceleración que va a tener el punto B y la del punto C, seguramente. Acá, como siempre, desde nuestro, les vuelvo a repetir, estos diagramas no lo vamos a hacer siempre, solamente lo estamos haciendo ahora para aplicar lo que hemos visto en la teoría. Vuelvo a repetir, cuando resolvamos problemas de mecanismo, que es la suma de muchos eslabones, de varios eslabones, no voy a decir de muchos, pero de varios eslabones, esto lo que tenemos que tener claro y lo vamos a aplicar mentalmente, básicamente. Entonces, por eso es importante esto que estamos haciendo en este momento, que lo estamos haciendo con un ejemplo simple para que vean cuál es el mecanismo de análisis, básicamente. Después lo vamos a aplicar directamente. Bien. Los problemas de mecanismo los vamos a resolver tanto analíticamente, de esta forma que estamos haciendo ahora, como gráficamente. Pero cuando hagamos el parcial, la forma que lo vamos a resolver es en forma gráfica, porque como ya vamos a ver, es más simple y también debemos saber hacerlo gráficamente. Bien. Entonces, tenemos la parte absoluta y la parte relativa, el diagrama absoluto y el diagrama cinemático relativo. ¿Cuál es la diferencia ahora en relación con las aceleraciones? Desde el punto de vista absoluto, estamos analizando en este caso el punto A y el punto B. Y queremos ver la aceleración que va a tener el punto B, con una aceleración en el punto A de 1 metro por segundo cuadrado. Entonces, desde mi sistema absoluto, el observador, puesto en el origen del sistema absoluto, ¿qué ve? Y la aceleración de A, ¿sí? Ve la aceleración angular como la velocidad angular, y que el punto B tiene una aceleración en la dirección que obliga, la guía, a desplazar a que el punto B siga esa trayectoria. El vector de posición, como siempre, todo. Y desde mi sistema relativo, ¿qué va a ver el observador puesto en mi sistema relativo? X1 y 1. Y bueno, va a ver la velocidad angular, porque va a ver que justamente ve todo lo que tiene que ver con la rotación. Entonces ve la velocidad angular, ve la aceleración angular. ¿Y qué va a ver? La aceleración relativa, debida a la rotación de esta barra. Cuando este punto sigue una trayectoria circular con centro en el punto A. Entonces, ¿qué va a ver? ¿Qué vimos que pasaba con esta aceleración relativa debido a rotación? Y que la aceleración debido a rotación va a tener dos componentes. Una componente que era la normal, que tenía la dirección del vector de posición RB de A, o sea, la dirección de
del segmento que define a este cuerpo, porque este cuerpo ahora, nosotros le hemos dado esta forma de barrita muy sencilla, muy simple, pero esta barra puede tener cualquier forma. Lo que sí importa es dónde está ubicado el punto en cuestión respecto al punto respecto al cual rota esta barra. Eso no va a variar jamás, ¿sí? Esta barra, vuelvo a repetir, esta barra que le hemos dado una forma longitudinal y muy simple y muy sencilla, puede ser una barra que tenga cualquier forma, como vamos a decir más adelante. Puede tener cualquier forma, pero lo que no va a variar es justamente esta situación, de que el punto en cuestión que ustedes analicen va a estar ubicado a una cierta distancia del punto A y va a estar definida por un vector de posición. Y esto es lo que importa. Esto es lo que importa, siempre. Esta barra puede ser curva, sí. Puede ser curva, sí. No importa. Lo que me importa es que ese punto, aunque esta barra tenga la forma cualquiera, este punto va a seguir una trayectoria circular alrededor de este punto, ¿sí? Y el vector velocidad o las aceleraciones van a ser como estamos mostrando acá. No quiero que tengan la falsa idea de que porque la barra que hemos usado es así toda muy bonita y derechita, estos vectores van a estar en función de esto. No, estos vectores van a existir siempre. Aceleración normal y aceleración tangencial, y van a estar según las direcciones que estamos hablando. Las direcciones que unen a los dos puntos. Entonces, la dirección que une el punto B con el punto A es este vector de posición que nace en A y termina en B. El vector aceleración normal va a ser un vector que va a tener la misma dirección que el vector posición, pero de sentido contrario. O sea que es un vector que va hacia el centro de rotación. Y el vector aceleración tangencial es un vector que va a ser siempre tangente a la trayectoria que sigue el punto B cuando la barra rota respecto del punto A. Y que va a coincidir con la dirección de la velocidad, relativa también, que va a ser tangente también. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La ecuación de la aceleración va a ser la que ya conocemos, que la aceleración tangencial, o sea, la aceleración absoluta de B, la que tiene el punto B respecto de mi sistema absoluto o fijo, tiene que ser igual a la aceleración absoluta del punto A, que es la que tiene el punto A respecto de mi sistema fijo, más la aceleración relativa que tiene el B respecto de A, o sea, de la que tiene el B respecto de mi sistema relativo. Y que eso tiene dos componentes, la normal y la tangencial. La normal se expresa de esta manera, como el doble producto de la velocidad angular por el radio de posición relativo de B respecto de A. Y la tangencial, la aceleración tangencial, habíamos encontrado que era el producto vectorial de la aceleración angular por el radio correspondiente. Entonces, nosotros tenemos que plantear las ecuaciones así como están puestas acá, de esta manera. Tenemos que ir planteando las ecuaciones para que después vayamos reemplazando a cada uno de estos términos por los valores correspondientes, que están acá. La aceleración de B, el vector aceleración de B, es un vector que tiene por módulo aceleración de B, que lo pongo de forma representativa, no me sale la palabra que quiero usar, a través de A sub B, porque no conozco el módulo, pero sé que está en la dirección del eje Y, porque está todo este vector, el vector está en la dirección del eje X. Lo mismo pasa con la aceleración de A. Es un vector que está todo
en la dirección del eje Y, por lo tanto tiene una componente solamente en la dirección del eje Y, que lo va a definir su versor J. Pero como seguimos en la dirección negativa del eje, entonces vale menos J, ¿ah? Menos un J. La velocidad angular ya la calculamos antes, en el paso anterior, en velocidades. Sé que es un vector que vale 14 en la dirección de K. El vector de posición sigue siendo el mismo para el punto B respecto de A, que vale como módulo 0,2, y que tiene dos componentes, una sobre el eje Y y otra componente sobre el eje X. Sobre el eje Y está en la dirección positiva, y en la del eje X está en la dirección positiva, y en la del eje Y está en la dirección negativa, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y reemplazar estos valores en la ecuación correspondiente de la aceleración. Entonces ahí tenemos, fíjense que esto se va complicando un poquito. No es que sea difícil, para nada es difícil, pero sí hay que tener sumo cuidado en el desarrollo. Van a ver que en forma gráfica es mucho más sencillo, aunque pareciera que es más difícil en forma gráfica, pero es mucho más sencillo de resolver el problema que en forma analítica, que tampoco es complicado, pero quiero decir que hay que tener cuidado con estos productos vectoriales. Bien, entonces, la aceleración de B vamos a reemplazarla por la aceleración de B según I, la aceleración de A, que es la de traslación pura del origen del sistema auxiliar, que tiene toda proyección sobre el eje Y, por lo tanto es menos un J, y los vectores omega y el radio, que va a ser omega AB en la dirección de K, por omega AB en la dirección de K, que no conozco los valores de omega, sí los conozco, porque ya los calculé antes, pero que lo estamos usando de esta manera genérica, esa es la palabra que quería usar, valores genéricos para resolver y después los reemplazamos. Por el valor del radio, que sabemos, más esto sería la aceleración normal, y esta parte de acá sería la aceleración tangencial, que vale el alfa, que ese sí no lo conocemos, la aceleración angular de la barra es una de nuestras incógnitas, en la dirección de K, y el vector de posición RBA, que es el mismo que ya sabemos. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas en esta ecuación? Vectorial. Y el módulo de la aceleración angular y el módulo de la aceleración lineal del punto B, o sea, del extremo B de la barra, que es también la velocidad de la aceleración de la corredera. Porque el punto B, como ya vamos a ver más adelante, el punto B, bueno, el punto B, ¿qué es lo que es? Es el punto de articulación entre la corredera, que sigue la trayectoria de la guía, y de la barra. Entonces un punto común a los dos cuerpos. Eso lo vamos a ver con más profundidad. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y tenemos que resolver los productos vectoriales. Sí, señor. Los productos vectoriales correspondientes. Entonces vamos a resolver inicialmente el primer producto vectorial, que hace la distributiva entre omega B en la dirección de K por el vector de posición, las componentes del vector posición, que lo tenemos resuelto acá. Es lo mismo, o sea, 0B según I igual a menos un J, más omega ABK, que sería por
es por el primer producto vectorial, que nos va a dar omega b por 0,2 por el seno 45 por el producto vectorial de K por I, que era J. ¿Ah? Acuérdense, el producto vectorial de K por I me da más J. El segundo, más ¿quién? Este vector por este vector, que va a ser omega b por 0,2 por el coseno de 45, y el producto vectorial de K por menos J, me da más I. ¿Sí? Entonces por eso acá tengo signo más. Y acá hemos colocado, no hemos resuelto, lo hemos vuelto a colocar a la aceleración tangencial como estaba. Nada más, no lo hemos resuelto acá. Ahora lo vamos a resolver en este paso siguiente. Entonces, aceleración de B, aceleración de A, y ahora hacemos el segundo producto vectorial, de omega por este término y de omega por este término. Entonces vamos a tener omega por omega, omega al cuadrado, por 0,2 seno de 45, por K por J. K por J. El producto vectorial de K por J me da menos I. O sea, si ustedes estamos en el plano ZI, ahí, en ese plano de ahí, que es el plano de la pantalla para nosotros. Y I estaría como perpendicular a la pantalla. Entonces, cuando hacemos el producto de K por J, este vector se mueve hacia J, ¿qué resulta? Y resulta la dirección negativa del eje Y. Entonces por eso vamos a tener menos I. Después tenemos el producto vectorial de lo mismo, de omega por omega, y que va a ser omega al cuadrado por 0,2 por el coseno de 45 por J, porque ahora tenemos el producto de K por I, y que me da J. Y lo mismo pasa, ahora si resolvemos la aceleración tangencial, que va a dar alfa por 0,2 por 0,45 y el producto vectorial de K por I, que me da J, y el producto vectorial de K por menos J, que me da I. Y entonces ahí tenemos los valores de la aceleración, tangencial expresada, que son las proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y de la aceleración tangencial. Esta va a ser la proyección de la aceleración normal sobre el eje X, y esta va a ser la proyección de la aceleración normal sobre el eje Y. Si ustedes quieren, bueno,